Bienvenidos a un programa de Novelísimo, mis estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de México, América y el mundo. Soy Jaime Novelo, desde su programa Novelísimo, y se lo estamos dedicando desde el programa anterior y pues no completamente, porque no podemos abarcar todo en dos programas de a media hora, pero se lo estamos dedicando a un análisis en una charla muy amena de la guerra de castas, con el arquitecto Carlos Cosgaya Medina, cronista de la ciudad de Valladolid, ciudad muy cercana a donde se iniciaron estos conflictos, y que el pasado 30 de julio fue un año más de la fecha de este estallamiento de esta guerra, fue en 1847. Carlos, te agradezco mucho que hayas aceptado este segundo programa. No quiero distraer, porque cuando empiezas a hablar empieza el cúmulo de ideas en la cabeza y me meto a interrumpir y luego digo, híjoles, hubiésemos aprovechado el programa para que tú expliques más cosas, porque tú eres el estudioso, sobre todo aquí con la cuestión de ser cronista, de ser expresidente de la Asociación de Cronistas a nivel país. Y bueno, ahora sí, prometo que seré más comedido en mis observaciones, ¿no? Bueno, que se queden allá y nos aventamos otros programas sobre esto, ¿no? Por supuesto. Nos quedamos en que la guerra de castas. Había un conflicto en ese momento que creo que hay que hablar. El conflicto Campeche-Yucatán. Bueno, me gustaría que dentro de tu conocimiento del tema, porque también de eso propició la falta de unión, Por supuesto. en dos ciudades tan importantes en la península de Yucatán como Campeche por un lado y Mérida por el otro, con el señor Méndez, Santiago Méndez, Sí. ¿sí? Y el señor Miguel Barbachano, Sí. en Yucatán, que ahí están sus descendencias, ¿eh? Sí. Y hablas con ellos y cada uno explica lo que a su contexto de apellido y de consanguíneo le corresponda. Es muy interesante hablar con ellos, por ¿no? supuesto. Pero bueno, había ese conflicto y creo que hay un aprovechamiento, pero no es un aprovechamiento, es una circunstancia que fue propicia para esta revolución indígena, ¿no? Yo normalmente tengo algunos debates con amigos campechanos a los cuales yo siempre les digo que me parece absurdo. Mi debate es armonizar esa relación, porque muchos campechanos siguen todavía con esa parte de que si Campeche, los yucatecos, y que no sé qué. Le digo, pero ¿de qué hablas? Les comento siempre, si tú revisas y escarbas 3, 4 generaciones atrás, ya son yucatecos tus antepasados. O sea, eran yucatecos, nada más se cambiaron, pero los campechanos eran yucatecos. O sea, Campeche era Yucatán. Bueno, Entonces, decir campechano era decir yucateco. lo mismo con Quintana Roo, ¿eh? Claro, por supuesto. Entonces, es absurdo porque era la misma etnia, o sea, maya, los mismos españoles, el mismo grupo religioso. O sea, toda esa, en físico y en cultural, tenemos lo mismo. Por 300 años, 400 años. Música, gastronomía, todo. Y empiezan los pleitos de que si tal comida es nuestra, que si es de todos, es peninsular, les digo siempre, ¿no? Pero si nos vamos realmente a esta parte de la guerra de castas, hay una parte que a mí se me hace muy simpática, porque Santiago Méndez era de Campeche y Miguel Barbachano era de Campeche. Eran nacidos en Campeche. ¿Sí? Nuevo para mí que Miguel Barbachano fuera de origen campechano. Es que dicen yucateco porque Campeche era Yucatán, pero ambos eran nacidos en Campeche. Bueno, por allá, por los puertos entraba la cultura, el comercio, todo. Por eso todo. Y creían, Campeche era un puerto. pero por eso creían ellos que se lo merecían todo, por eso querían ser la capital, o sea, por eso querían tener más poder. Es como pasa con Veracruz y Jalapa. O sea, todo el mundo cree que Veracruz es la capital por la importancia, porque es el puerto, Acapulco y Chilpancingo, ¿no? Pues lo mismo pasaba aquí. Campeche, pues ahí entraba todo, pues creían que merecían más de lo que tenían. Y entonces, pues obviamente empezó un debate en el que perdimos todos, la verdad, los campechanos se rezagaron en muchos sentidos durante décadas, ¿sí?
y nosotros perdimos una buena parte del territorio. Bueno, le quedó la parte más pequeña a Yucatán, 39,000 kilómetros cuadrados, contra creo que 51,000 o 52,000 que tiene Campeche, y Quintana Roo ahí va por más o menos del mismo tamaño. Yucatán perdió solo durante la guerra de castas a Campeche, el Petén guatemalteco, Quintana Roo y la parte de Belice. Todo eso perdió Yucatán y se quedó con la porción más pequeña. Y más pedregosa. Así es. Pero bueno, volviendo a ese punto, y sin embargo, fue la más próspera de los tres con el Enequén. Como descubren para industrializar, porque el Enequén se había usado siempre, pero de una manera doméstica Los y mayas casera. lo usaban, ¿no? Sí, claro, y los mayas lo hacían, pero de una manera demasiado doméstica. Ellos raspaban la penca y de las tardes, después de la milpa en su casa, se ponían un cuero en la rodilla y hacían sus hilados, o sea, sus cuerdas para pescar, para amarrar, para lo que sea, para los pozos. Pero no era industrial. Y eso es que desde temprano se detecta que era un producto. Hay un estudio que manda a hacer Lucas de Gálvez, en donde en el siglo XVIII, en Yucatán, y en donde dice que ese producto podía ser un producto industrial sumamente importante económicamente para la zona. A principios del XIX se empieza a fomentar el sembrarlo y explotarlo. Y es a raíz de la guerra de castas, cuando se pierden las haciendas azucareras de toda la zona de Quintana Roo y de la parte del oriente, que empiezan a fomentar una nueva economía con un concurso para hacer la máquina desfibradora. Y así surge, que es una historia aparte también esa del Enequén, y así surge como un producto. Y ahí fíjate que me gusta hacer mucho hincapié en esto, porque la verdad es que hay dos periodos diferentes. La guerra de castas, en realidad dura y cruenta, es de 30 de julio de 1847 a mayo del 48, cuando desde las torres de la Catedral de Mérida ya se veían los campamentos mayas, las fogatas y todo, y la gente ya estaba saliendo de todos los refugiados de Mérida, ya estaba saliendo despavorida para las costas y todo, para buscar, no existía progreso, para buscar un escape. De repente levantan sus campamentos y se van, ¿no? Esos son muchos los argumentos. La mayoría dice que es porque aparece la langosta y, bueno, y es un símbolo de que empiezan las lluvias y que debían ya de regresar a sembrar. Bueno, el guerrero maya de la guerra de castas era un campesino que labraba la tierra, ¿no? Claro, por supuesto. Y si nosotros analizamos las fechas, 30 de julio, cuando inicia la guerra de castas, creo que esto alguna vez lo hablamos, ya sembraron. Entonces, previo a las lluvias. Previo a las lluvias, ya habían sembrado, y obviamente lo único que dejan en manos de la mujer, que no era lo natural para ellos, era cosechar. Pero ahora sí, que si continuaban y no sembraban, la mujer no sabía cómo, ¿sí? Entonces se regresaron a sus poblaciones. Y entonces ahí empiezan dos etapas totalmente diferentes de la guerra de castas. 48, mayo. Una es que Yucatán, que era una república en ese momento, todo ese periodo del 47-48, Yucatán era república. Independiente. Entonces se anexa nuevamente al gobierno federal y el gobierno federal manda ejércitos. Bueno, pero se anexa porque no le quedó más remedio por supervivencia. Sin duda alguna. Indebidamente, no porque yo califique de que no lo debieron de haber hecho las autoridades yucatecas, sino porque no utilizaron los canales debidos, como el hecho de que se hayan ofrecido a España y se fueron a ver al embajador de España en Cuba. ¿Cierto? Para poder hacer el contacto con España. Yo no soy autoridad, yo no puedo decidir sobre eso. Estados Unidos acaba de tener una guerra con México que no quiso complicarla más. Claro. Y el ofrecimiento a Inglaterra y a vender o otorgar, regalar, mejor dicho, su soberanía. Por supuesto. Y con los únicos con los que llega a acuerdos es con los mexicanos, sí, con los huaches, con los calificados durante mucho tiempo como huach,
que sería hablar de otra cosa también, otro el tema. aspecto despectivo del huach. ¿Por qué se le llama? Pues el huarache. Vamos a adelantarnos un poquito, pues la leva que no traía soldados de línea, sino recogían a los campesinos que venían enhuarachados. Bueno, pero sería otra cosa. Y es México de quien Yucatán se separa por aquello del centralismo y el federalismo, quien le da la mano a Yucatán en parque, no solamente fusiles, sino lógicamente las balas y todo. No sé si le da soldados. Creo que Sí, pocos, sí le da soldados. Sí, manda un ejército. Sí, claro. De hecho, bueno, la parte más firme fue con Porfirio Díaz. O sea, Porfirio Díaz es el que realmente decide en acabar con la guerra de castas y hace campañas militares grandes. Y es ahí donde Valladolid juega un papel importante y donde se divide la historia de la península post primera etapa de la guerra de castas. ¿Por qué? Porque si nosotros lo analizamos de esta manera, la emperatriz Carlota jamás hubieran permitido que llegara a Yucatán si realmente hubiera una guerra cruenta y violenta en la península. Claro. Y vino hasta Mérida. ¿En qué año visitó la...? En el 67. Estuvo 66, 67 más. Sí, pues desembarca en Cizal. Así es. Y hasta hoy se pueden ver las columnas en conmemoración, bueno, así le estoy llamando ahorita. La ruta que ella siguió, todavía hay columnas cerca de Junucmá, bajando de Cizal hasta Mérida, que allá pasó la reina, la emperatriz Carlota, Sí. ¿no? Sí. Ya terminamos la primera parte de este segundo programa. Y sí te voy a provocar, me voy a poner por el lado de mi sentimiento, que tengo que confesarlo de esa manera, ¿no? Tengo que confesar que caigo en el pecado de lo extremoso. Pero lo voy a hacer un tanto controlado para que yo escuche tus opiniones en esta segunda y última parte de estos dos programas. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Creo, Carlos, que el sentimiento, no lo puedo decir de otros pueblos
originarios, que así se les califica ahora, ¿no? De una manera eufemística y acertada desde mi punto de vista utilizar ese término. Pero creo que lo maya y los mayas, si bien habían tenido conflictos internos y que ellos mismos así mismos no se llamaban mayas, se llamaban los itzáes, se llamaban los cocomes, se llamaban los cupules. Cacicazgos. Pero al final sí se identificaron, eso siento. Y se identificaron ante la opresión del hispano, posteriormente de los descendientes del hispano. Adornado esta dominación, adornada por los colaboradores de los descendientes de los hispanos. Entonces, tomando en cuenta que había, creo no estar equivocado, aproximadamente en toda la península de Yucatán, unos 3 millones de población, predominantemente indígena. Antes de la llegada de los españoles. Antes de, sí. Y posteriormente empieza a haber con las encomiendas, que, bueno, disfrazamientos de esclavitud que le llamaban encomienda, y se oye muy eufemístico también, ¿eh? Te encomiendo este conglomerado para que los salves del infierno, porque si no están bautizados, pues si son niños no bautizados es el limbo, pero si no, pues empieza ya la cosa religiosa, ¿no? Y con todo el respeto para cualquier religión, que todas las religiones siento que están para que el hombre sea mejor, pero también se ha usado como cuestiones de dominación. Así lo veo. Entonces, estos indígenas que hablaban solamente maya, la mayoría de ellos, que comían sus comidas preparadas en la selva o en sus pequeños poblados, que se daban cuenta cuando asomaba una persona blanca que era digno de desconfianza. Los mayas les empiezan a decir ladinos a los blancos. Curiosamente, los blancos le dicen ladinos también a los mayas, un término peyorativo. Pero hasta el periodo de la guerra de castas. Hasta el periodo. Les empieza a llamar a los mayas ladinos. Pero ya me captaste por dónde voy y no quiero ocupar tus minutos. Yo siento que sí hubo un resentimiento maya, porque el coraje maya manifestado en esa guerra, y cuando caen las principales poblaciones mayas del oriente y del sur yucateco, es terrible. Fue un exterminio de familias, de todo lo que era color blanco o acercadamente a lo blanco. Era una muerte inmediata. Imagínate, cuando surgían de la selva estos guerreros, que muchos de ellos no tenían fusiles, era machete nada más, y acabar con poblaciones, pues casi acabar con poblaciones completas. Valladolid sufrió, por eso inclusive en los archivos de Valladolid, que creo que se quemaron durante la guerra, no tenemos estudios de más cuestiones ancestrales que pudieran ser de mucha valía hoy y que no los tenemos, ¿no? Sí, contextualizando, quiero, aunque ya me diste en el programa anterior tu opinión, sí siento que ese rencor de no tener acceso a la vida que tú tienes. Yo me siento marginado. El estar marginado no quiere decir estar infeliz, ¿eh? Creo que la medición de la felicidad no va por allá. Pero sí me siento marginado, porque tú consigues cosas, porque tú haces cosas que son agradables para ti, pero no me invitas, por decirlo así, a que yo me integre a ese contexto. Claro. ¿Okay? Santiago, el barrio de Santiago en Mérida, el barrio de indios. En Valladolid seguramente había lo mismo. La iglesia principal para los blancos y la iglesia para los indios. De aquí no entras. Santa Ana, precisamente. Santa Ana, y San Juan eran pueblos de indios, barrios de indios. Y todavía Cisal era un pueblo de indios. Imagínate, allí estás tú como indígena con tu vida y yo entro en tratos contigo. Entonces, siento que sí se dio una carga genética ya de cientos de años, de un rencor que se fueron sin medir consecuencias de sentimientos que hoy tendría, creo, cualquier persona,
pues de asesinar inclusive a criaturas, ¿no? Y ancianos, y enfermos, y mujeres, porque era una cuestión casi de exterminio, el tomar la población. ¿Cómo ves tú esta parte del extremismo de la guerra de castas? Así le estoy llamando, ¿ah? Extremismo. Pues, sin duda alguna, es un tema delicado, porque incluso lo estamos viendo hoy en día con qué facilidad la gente se enoja hoy con las diferencias políticas. Hoy el que no está con el partido oficial pues es repudiado, atacado, criticado e insultado, ¿no? Ahora el peor insulto que le pueden decir a alguien, según veo en las redes sociales, es decirle priista, ¿sí? Y entonces, hay, y me sorprende, me estoy desviando un poquito, pero quiero usarlo como ejemplo, y me sorprende ver cómo hay de veras un lavado de cerebro en el sentido de que, como dicen, pero nunca se quejaron por 70 años de opresión del PRI, nunca se quejaron. Entonces digo, no, aquí lo que se ve es que nunca han leído, porque si nos quejamos con que agarren un periódico de antes de que entrara López Obrador, podemos ver como mucha gente se quejaba y muchos murieron por oponerse a los diferentes partidos, por oponerse a las políticas, etcétera. Entonces, yo creo que fue un poco lo mismo en esa época. Yo sí creo que habían resentidos, yo sí creo que había gente que vivía en paz con la comunidad blanca, española o lo que sea, al grado de que pues, lucharon del lado de ellos. Es a los que llamaron hidalgos, ¿no? El maya blanco, de hecho en Mérida hay una confusión, si uno va al parque Cepeda Peraza, realmente le llamamos nosotros los yucatecos Parque Hidalgo, pero es el Parque Cepeda Peraza, es el monumento a Cepeda Peraza. Pero ha ganado el sobrenombre de Parque Hidalgo porque antes de que hicieran el Parque Cepeda Peraza, allá entrenaban los mayas hidalgos. Es un nombre que se les dio para reconocerles algo por apoyar a los blancos, porque Hidalgo es hijo de algo. O sea, es como los españoles, ¿no? Era un hidalgo, decía, ¿no? Un hijo de algo. O sea, que no era cualquier persona. Entonces, a los mayas que apoyaban a los blancos, que lucharon del lado de los blancos, les llamaron hidalgos. Y en esa placita los entrenaban. Entonces, con esto demostramos que habían mayas que estaban en contra de la parte del levantamiento violenta, ¿no? Y también lo vemos con lo que sigue, que nos quedamos en el programa anterior, de cómo hay un Valladolid y Tecash rezagado, aislado, ocupado por ejércitos para poder estar protegiendo el resto de la península. Mérida y Zamal, todas esas zonas productivas del Enequén, donde hubo la riqueza, etcétera. Incluso Campeche, ¿sí? Porque Campeche se vio beneficiado de la industria del Enequén, les toca a ellos una cola, y tanto Valladolid como Tecash son pueblos fronterizos de lo que viene a ser después del 48, una línea invisible de lo que los británicos querían que fuera la República Maya y que el gobierno no aceptó, ¿sí? Y ahí venía esa parte como la de Texas, ¿no? De la parte de Inglaterra, que proponen que fuera una República Maya. Y entonces Valladolid vive un atraso, una situación económica súper difícil. Yo he visto cartas en archivos históricos de gente que decía que no podían prosperar, que estaban cansados, porque la mayoría pues eran labradores, así se llamaba. O sea, no tenían ni posibilidad de irse a estudiar a Mérida, muchos de ellos, porque tenían que estar en Valladolid a defender a sus familias. O sea, tanto papás como hijos. Entonces trabajan de labradores y los mismos que sabían leer y escribir les enseñaban a leer y escribir. Había un atraso educativo tremendo. Y pues ¿por qué? Porque después en el 50, 48 al 50, hay más o menos una estabilidad. En el 50 viene Alfredo Barrera y el Nahuatl, que hacen la famosa recuperación de la cruz parlante, ¿sí? Y es donde reinicia el levantamiento armado, ¿no? Al grado que en el 57 es la segunda vez que se levantan en armas y atacan Valladolid y atacan Tecash, ¿sí? Entonces, durante realmente 2 años,
hubo mucha tranquilidad, después del 50 al 57 se preparan y viene un ataque fuerte en el 57. Pero entonces así viven Tecachi y Valladolid, viven un rezago, un atraso, etc. Y la misma gente maya estaba cansada de esto, porque por eso los tienen que convencer por un medio religioso, que es la cruz parlante. Y lo paradójico es que esa cruz era una ideología maya en Xoquén, que pertenece a Valladolid. Hay dos leyendas, de hecho la tienen allá las leyendas en el pueblo de Xoquén, donde dice, una es de que la cruz cae en un cenote, en una cueva, y después sale por cuestiones de profanación, y después aparece en Felipe Carrillo Puerto en el 50. Y la otra es que 3 caciques las ofenden a las 3 cruces, cada uno con 3 eventos diferentes, una que a uno no la saludan antes de irse de cacería, y a uno le revienta una bala en el ojo y lo pierde, a otro se lastima una uña y una rodilla. Entonces, por estos hechos entierran, se reúnen los 3 caciques y entierran las cruces de cabeza, y entonces ahí se quedan y después salen por Carrillo Puerto, ¿no? Entonces, cuando se supone que Alfredo Barrera, no sé si estoy diciendo bien Alfredo Barrera, porque hay un Alfredo Barrera. Sí, historiador. El arqueólogo. Sí. Pero sí. Barrera, era de apellido Barrera. Que es el que deserta, era mestizo, y se mete un cenote. Igual que Bonifacio Novello, ¿no? Bueno, Bonifacio Novello es parte de la segunda etapa, cuando mueren los caciques, Chijas y los primeros líderes. Bueno, cuando matan a Manuel Antonio Bay, Bonifacio Novello es parte de eso. Y en Valladolid, Bonifacio Novello destaca en un levantamiento que hay en el 47, que es un levantamiento de la parte de la guerra, pero que con un resentimiento de los barrios contra el centro, pues hay un ataque a la población criolla muy cruenta y muy violenta, un episodio muy, muy triste de la historia de Valladolid. Pero bueno, volviendo a la parte de la península, pues a nivel con Quintana Roo, pues hay esta parte donde hay un segundo aire que después incluso acaba dividido con la cruz parlante, porque después surge María Huicap, la reina de Tulum, que decía que ella tenía la cruz, que eran 3, ¿no? Pero la sacerdotisa. La sacerdotisa, y después Ixcacal Guardia, y bueno, empieza una serie de divisiones. ¿Por qué se le llama guardia? Porque algo guardan, ¿no? Sí, claro. Sí, guardan la cruz, precisamente. Y a final de cuentas, pues ya viene entonces la parte donde Porfirio Díaz decide pues 2 estrategias. El Tratado Mariscal Spencer, donde ya le regalan definitivamente Belice a Inglaterra, porque era nada más una concesión, a cambio de que dejen de proporcionar armas. Se funda Payo Obispo como puesto de control, y de ahí empiezan 3 estrategias militares, que una es Ignacio Bravo, que desde Peto hace su línea de construcciones que hoy en día las están rescatando, están haciendo arqueología histórica, estaban enterradas, fuertes que construye Ignacio Bravo en su avanzada, y que incluso también don Francisco Cantón Rosado construye un fuerte en Valladolid, que fue demolido, pero todo esto para proteger a la línea de fronteriza. Prácticamente la guerra de Casas acaba en 1901, ¿no? Digo, sí. Oficialmente porque al general May, descendiente de los guerreros mayas, pues es el que lo reconoce Porfirio Díaz como general, incluso le da los grados, y aunque siguieron rebeliones aisladas. Sí, pero es como la que se da del 50 al 901. Lo cruento fue ese primer año, el susto de los blancos mestizos y demás allegados fue efectivamente del 47 al 48. Pues ya terminamos este segundo programa, Carlos, y nos faltó un montón de cosas, de verdad, que bárbaro. Es muy extenso este tema. Es muy extenso, yo creo que si retomamos el tema, que yo pienso que sí lo vamos a hacer, sobre la guerra de castas, sería bajo ópticas un tanto diferentes. ¿Qué pasa después de la guerra de castas, no? Me gustaría que hablemos sobre ello a partir de 1901.
nace el estado de Quintana Roo un poco más adelante, que también fue producto de que los yucatecos no podían controlar a los mayas según mi óptica. Hay también lo de la cruz parlante, interesantísimo, porque está comprobado que cuando hablas en nombre de Dios, pues te haces obedecer o te haces obedecer, ya no eres tú el que está mandando, sino tú solamente eres un intermediario. Eso se da en todas las religiones. Y también nuestro mestizaje y las consecuencias de esto interesante desde mi punto de vista. Y respecto a lo que tú decías, que depende del partido, yo no concibo a México al México nuestro, ¿no? A este policromo que tenemos, donde está Yucatán incluido, por supuesto. No lo concibo sin la conquista por un lado y la colonización por el otro de lo que es, vamos a seguirle con ese tema, Yucatán y México. Tampoco lo concibo con 300 años de colonia, mal llamada porque no éramos colonia, ¿no? Sino eran virreinatos. Esta era una capitanía general. Exacto, capitanías. Tampoco concibo a México sin el porfiriato. Después México sin la historia de Porfirio Díaz sería quitarle un buen pedazo a México. Sin embargo, el porfiriato, hoy señalado como esto o aquello en cosas malignas, pero también muchas cosas benignas. Y tampoco considero a México lastimoso por 70 años de PRI, no, el PRI tuvo muchísimas cosas buenas. Somos consecuencia de ello. Así es. Tú y yo somos de hecho, los partidos nacientes fueron estudiamos alrededor en de universidades eso. públicas y fuimos formados. La seguridad social, bien hecha, mal hecha, medio mochita y todo eso funciona. Claro. A mí cuando me dicen lo del seguro social, yo he ido a ser atendido del seguro social y me han atendido de primera. A mí me acaban de salvar la vida en el seguro social. O sea, me acaban de salvar la vida. No tengo ni una queja del servicio que tuve allá. Nació en la época revolucionaria del PRI, o sea, claro, post-revolucionaria. Claro. Y bueno, sería hacer otro tipo de análisis. Hoy nos quedamos un tanto truncos porque pues casi siempre con los invitados que 2 programas no da, pero bueno, si dieran después de que hablamos, ¿no? Qué claro. Bueno que queda algo en el tintero. Hay que hacer un tercero y cuarto. Así es, señor. Pues Carlos, te agradezco muchísimo la aceptación de la invitación a estos 2 programas. Desde luego que estamos dejando, y así se siente y se comprueban muchas cosas todavía por hablar, por comentar, por analizar. Y los programas no dejan de ser una invitación a ustedes, mis estimados y queridos televidentes y amigos, pues a quienes nos prestan su atención, que me ha llamado la atención ahí por Facebook, veo que Novelísimo ya tiene una buena parte de seguidores, que no me imaginé, porque la verdad no reviso tan seguido esto, pero que sí los hay, y es una invitación a que no perdamos nuestra historia dentro de nuestro contexto de lo actual. No podemos dejar de analizar nuestra genética histórica para saber dónde estamos parados y dónde podríamos ir. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues mis estimados televidentes y amigos, nuevamente, muchas gracias por la preferencia, su atención. Hasta la próxima.